quieren agitar, incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Estoy aquí revisando la ley del Consejo de Estado de la República Dominicana del año 1962, clasificada como ley número 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Esta ley fue hecha por ese Consejo de Estado que era compuesto por el triunvirato, le decían, y estaba compuesta por el presidente interino Rafael F. Bonelli, el señor Nicolás Pichardo y Donald Rick Cabral. Antonio Inver Barrera era miembro, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez era miembro, José Fernández Caminero era miembro y Luis Amía Mateo también era miembro. La ley fue erigida en el año 1962, a los 15 días del mes de diciembre de ese año, en el año 119 de la independencia y el 100 de la restauración. La ley tiene muchas disposiciones, tiene artículos, tiene también considerandos y es la ley que comprende en la República Dominicana la ley de expresión, difusión y pensamiento por la que usted se puede expresar y decir las cosas. Ahora bien, ¿por qué yo estoy revisando esta ley? Yo estoy revisando esta ley, primero vamos a hablar, porque vamos por partes. Primero vamos a hablar de un artículo que salió en el periódico El Jaya, del periodista Francisco Calderón Hernández. El artículo dice: Báez del Rosario denuncia invasión en radio y televisión por usurpadores. El doctor Luis Báez del Rosario denunció elementos que, sin ser periodistas o comunicadores sociales ni locutores, pero sí analfabetos y semi-analfabetos, chantajistas, distorsionadores y manipuladores, han penetrado en la radio y la televisión. Eso es cierto. Pero yo estaba revisando la ley porque me quiero ir por parte. No es que Luis Báez no tenga razón a propósito de lo que comprende la ley. No, señor. Muy por el contrario, Luis Báez tiene mucha razón. Pero me quiero ir por parte porque quiero hacer aclarandos antes de llegar a lo que quiero llegar. Como ustedes se dan cuenta, este es mi comentario que yo estoy haciendo para los periodistas y comunicadores sociales. Yo estaba revisando la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, la 6132, y estaba buscando considerando algún acápite o algo que diga que quién o quiénes son los que tienen que estar en la radio y la televisión. Y sinceramente yo no encontré ninguno. Esto quiere decir que esta ley, deja ver. No dice nada. Habla de cine, radio, televisión y tiene una serie de artículos. Habla de las prohibiciones que no se deben hacer, lo que se debe y no se debe hacer en la radio, la televisión y la prensa, ni tampoco en el cine, aunque el cine es otra cosa. Pero no dice quién o qué o quiénes son los que deben estar en los medios. Hay una forma, nosotros primero queremos contemplar ese detalle. Por ejemplo, yo soy actor. Nosotros los actores, como nuestro amigo Luis Báez lo sabe, a nosotros cuando nos dan examen de lo que es locución, generalmente a nosotros nos permiten el carnet de locutor debido a que tenemos precisamente los conocimientos de teatro, y es que teatro y locución tienen materias en común
además de que nosotros lo que hacemos es que representamos personajes. Nosotros los actores estamos potestados para trabajar tanto en la televisión, en la radio, en el cine, en lo que sea. Nosotros podemos trabajar de eso. Pero vamos a seguir hablando de esto ahora después que volvamos de esta pausa. Ya los dominicanos en la ciudad de Nueva York tienen donde ir a pintar, montarle radio y alarma a su auto. RH USA Auto Sound Accessories en la Girón Avenue 1491, esquina 172, Bronx, New York, 1045, con el teléfono 718-992-1070. Recuerde, RH USA Auto Sound Accessories. Allí encontrará servicios para su auto y algo más. Pues bien, le estaba hablando de lo que se puede y no se puede según la ley constitucional. Hay personas que están pretendiendo esta ley cambiarla, pero no es, o sea, están usando esto que dice Luis como excusa para ellos tratar de cambiar la ley, pero no es por cumplir y sanear los medios que lo quieren hacer, sino más bien para limitar a la gente a que pueda expresarse en los medios de comunicación. República Dominicana es un país que tiene mucha mala educación, tiene un irrespeto increíble en todos los estamentos de la sociedad y está contaminada totalmente. Esta ley probablemente, quiera o no, tiene una serie de acciones que, al igual que el Código Procesal Penal, es posible que de alguna manera la misma logre permitirle a mucha gente que haga cosas. Pero como le decía en principio, Luis Báez sí tiene razón. Ya le aclaré lo de los actores y también quiero aclararle porque hay personas que dicen que cada programa debe tener un periodista, lo que no es cierto. Los programas, tanto de radio, televisión como escrito, pueden ser especializados. Por ejemplo, un médico puede hablarte de medicina en los medios. Un agrónomo te puede hablar de agronomía. Y de acuerdo a tu conocimiento, tú puedes tener un programa en los medios, sea este cual fuere. Ahora con el asunto de las redes sociales, como ustedes pueden observar en este momento, cualquiera puede tener acceso a la comunicación. El asunto es, como dice Luis, que tenga la suficiente cultura general y la formación para poder lograr los objetivos de poder tener precisamente la capacidad de poder controlar. Luis habla de manipuladores también y habla de chantajistas. Miren, eso es cierto. En los medios de comunicación nosotros tenemos una serie de personas que manipulan y chantajean. Lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que algunos periodistas pretenden. Los periodistas pretenden decir que solamente ellos son los que pueden tener el espacio de la comunicación y no es así. Por ejemplo, si un carnicero tiene su léxico para poder hablarte de los diferentes tipos de carne y tiene un programa sobre carnes, ese programa es admitido. Lo que no se admite es que ese carnicero le vaya a hablarte de periodismo. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en los medios? Hay mucha gente que está usando los mismos para ellos hacerse ricos. Pero no solamente los analfabetos, los chantajistas y manipuladores se encuentran en la clase que ha invadido los medios, sino que también hay periodistas que chantajean, manipulan y distorsionan. Entonces el problema va más allá de lo que realmente es la realidad. El asunto de los chantajes, por ejemplo, yo he visto personas chantajeando
que ellos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, un caso hipotético, la Dirección Nacional de Control de Drogas encuentra 15 kilos de drogas y esos 15 kilos de drogas va X comunicador o camarógrafo y lo graba. La misma dirección tiene gente dentro de ella que negocian con eso. ¿Qué pasa? Hablan con el camarógrafo o hablan con la persona que puede pasar la comunicación a los medios y negocian con ellos y le dicen te voy a dar 100,000 pesos para que no lo pase. Ya en este caso aquí tenemos un negocio totalmente oscuro. Deja de pasarse la verdad para beneficio de una persona, lo que es corrupción. Hay otros que pueden ser periodistas o no, que contaminan casos de lo que es casos criminales. Se ha visto aquí casos contaminados con programas de televisión que se han metido a opinar en esos casos y han contaminado el caso en sí. Hay muchas personas que también usan los medios de comunicación para distorsionar las cosas en un caso y defender a un individuo por una paga. Aquí en República Dominicana, inclusive aquí mismo en San Francisco de Macorís, esos casos se han visto. Hay personas que tienen programas de televisión que no se sostienen con sus comerciales, sino más bien que se sostienen con el asunto de la extorsión, la distorsión y el chantaje. En ese caso, Luis Báez de Rosario tiene razón y nosotros lo apoyamos. Pero esto tiene la cara de la otra moneda. Basándose en esto que nosotros estamos diciendo, es que en la ley, como la conocemos, la 6132, expresión de libre pensamiento, mucha gente la quiere cambiar. Y habrá algunos que dos que tengan buenas intenciones, pero el resto que quiere cambiar esta ley, déjeme decirle que increíblemente son personas que pertenecen al mismo conglomerado que habla Luis Báez de Rosario de analfabetos, semianalfabetos, chantajistas, distorsionadores, manipuladores que han perpetrado y penetrado en la radio, en la televisión y en todos los medios. Porque es un asunto de si yo estoy en el gobierno, yo no quiero que se descubra lo mío. Inclusive hoy en día, si no fuera por las redes sociales, no se supieran muchas cosas que suceden en el gobierno dominicano. Esto en el caso de lo que Luis Báez de Rosario denuncia, él tiene razón. Pero como le dije hace un momento, la moneda tiene otro rostro y ese rostro está constituido por los gremios. Los gremios como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como el Colegio Dominicano de Periodistas y como el mismo Círculo de Locutores al cual pertenece Luis Báez, que también está siendo bombardeado por mucha gente que son muy ajeno a lo que realmente ellos son, y es lo que motiva a Luis a hacer esto. Es el sindicato, la Asociación de Locutores de la provincia de Duarte y la Asociación de Locutores a nivel nacional también es afectada por eso. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda ahora, después que volvamos de estos comerciales. Dominicanos en la ciudad de Nueva York tienen donde ir a tintar, montarle radio y alarma a su auto. RH USA Auto Sound Accessories en la Girón Avenue 1491, esquina 172, Bronx, New York, 1045, con el teléfono 718-992-1070. Recuerde, RH USA Auto Sounds Accessories. Allí encontrará servicios para su auto y algo más.
como ustedes se han dado cuenta, cada vez que yo comienzo mi comentario, ustedes ven Héctor Jason SNTP, que quiere decir Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al cual nosotros pertenecemos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa es signatario de Prensa Internacional y viene a República Dominicana en la época en la que se necesitaba una protección para los trabajadores de la prensa, que en esa época eran más los trabajadores de la prensa que los mismos periodistas. Es tanto así el caso que, por ejemplo, después se hace necesario hacer el Colegio Dominicano de Periodistas, debido a que los periodistas en este organismo son colegiados y son diferenciados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El Colegio Dominicano de Periodistas es un gremio institucionalizado en la nación, reconocido por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y como le dije hace un momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa es signatario de Prensa Internacional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tiene una serie de condiciones como signatario de Prensa Internacional que le permite a un miembro de esta entidad, inclusive hasta viajar. Generalmente estos gremios, como son el de los locutores, el de los periodistas y el de los trabajadores de la prensa, discernían sus problemas a puertas cerradas. Pero al parecer el asunto de cómo el gobierno dominicano está tratando a los gremios, que ustedes saben que tanto los sindicatos como todos los gremios están siendo divididos. Por ejemplo, en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nosotros tenemos información de que a nivel nacional ya existen divisiones. Estas divisiones son promovidas por una serie de personas que han usado estos gremios para ello escalar. El asunto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ahora mismo se encuentra en una condición difícil. Ellos tienen unas razones que como gremio se está planteando, y es una razón nueva. Vamos a escuchar al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de la provincia de Duarte, el señor Miguel Castillo, a ver qué nos dice a propósito de lo que está sucediendo en el sindicato y cuáles son los planteamientos que ellos como dirigencia tienen ahora en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y qué pretenden con esto. Vamos a escuchar a mi primo. Miguel Castillo ha sido designado el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa para la provincia de Duarte. Miguel, la situación del sindicato ahora mismo es una situación de crítica que se está hablando de, pero al mismo tiempo hemos visto que hay personas que quieren rescatar el sindicato y que quieren mantenerlo. ¿Cuál es tu perspectiva como secretario general del sindicato? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Qué tú quieres hacer con él? Mira, Jason, hay una situación en lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. No hay ningún tipo de crisis. Sencillamente se aplicó una resolución de la Asamblea Nacional de Dirigentes en el 2011 y en el 2012. Se aplicaron esas resoluciones donde decía que toda aquella persona que no hubiese pagado la cuota durante un tiempo, solo con 1.500 pesos se ponía al día. Luego se dio también una gracia para darle la oportunidad y se llegó a 1.000 pesos. Hay un grupo que no respondió a esa resolución y se quedaron, muchos dijeron que el sindicato había que desbaratarlo, que eso ya no servía. Sin embargo, ahora, cuando han visto que el sindicato ha resurgido, que se han hecho una serie de actividades, que hay una relación del sindicato con las instituciones sociales, ahora están criticando, ahora quieren volver, pero
la resolución y los estatutos del sindicato han planteado claramente cuál es la forma de ellos regresar, de ellos volver a ser miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pero no quieren cumplir con esos reglamentos. Entonces eso sencillamente dice que usted, si usted no cumple con eso, no puede ser dirigente, no puede ser miembro de ningún tipo de institución, porque en todas las instituciones hay deberes y derechos. Usted debe cumplir unos deberes para entonces exigir unos derechos. Y el asunto de Aurelio en el sindicato Aurelio está en el... No, Aurelio es el actual presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Y de León, el del sindicato. No, de León es, Olivo de León es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto una serie de críticas a estas dos personas porque se dice que hay una acción permanente de ellos dentro. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, ellos han hecho su trabajo. Por ejemplo, Olivo ha sido electo más de 5 veces. Aurelio ha hecho su trabajo, ha sido electo no solamente en el colegio, sino ha sido miembro del IPPP, ha dirigido eso. Es decir, que ellos han hecho su trabajo. Además, a las personas que no se critican, no han hecho nada. Hay que hacer algo. Solo a los árboles que dan frutos es a que se le tira piedra, no es a los árboles que no dan frutos. Yo no he visto nunca tirándole piedra a una planta, a una rosa, ni mucho menos a la mata de coco y la de mango, porque esas dan frutos. Muchísimas gracias. Miguel Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, versión Provincia de Duarte. Pues ya ustedes escucharon ahí al primo. El primo nos habló de cambios, de que hay una forma nueva de hacer cosas, pero la realidad del caso es otra. Y eso en la medida que vayamos hablando, lo vamos a ir explicando. Ahora vamos a leerle un artículo que salió en este blog que se llama Atmósfera Digital. El artículo fue escrito por el señor Robinson Castro. Yo no lo conozco. Pero dice lo siguiente: él invita a que los periodistas reflexionen sobre el futuro del Colegio Dominicano de Periodistas y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Según él, ambas entidades periodísticas padecen en la actualidad un panorama sombrío. Oigan bien esto. Él habla de que los gremios necesitan un rescate moral, ya que la dignidad se ha perdido. Aquí hay un elemento en el tercer párrafo que bueno, él parece que está con el señor Samuel Holly para secretario general de la presidencia. Yo no sé quién ganó, ni quién va a ganar, ni qué va a pasar. Lo que me interesa es el contenido de lo que él ha dejado ver en este artículo. Uno de los ejemplos que él pone es la situación de nepotismo producida por el señor Aurelio Enríquez, a quien tenemos el gusto de conocer. Y según el señor Castro, el señor Enríquez tiene nombrado a su hijo en el Colegio Dominicano de Periodistas y otros familiares. Él lo acusa de nepotismo. Habla del tribunal disciplinario y dicen que el mismo condenó a Domingo Batista, presidente del IPPP, que es el Instituto para Protección del Periodista, por mal manejo de fondos del manejo del proyecto habitacional. Yo no sabía que eso existía. Dinero que según Castro él manejó a su antojo. En ese caso también hubo nepotismo del caso del condenado Batista, su hija Sugeri, que cobraba dinero a los periodistas interesados en los apartamentos y no le daba un recibo del instituto en cuestión. Pero cuando se presentó el desfalco, dice Castro que lo descubrió el Jacqueline Lamarche de Acosta, entonces se comenzó a devolver el dinero con cheque del IPPP. La situación fue cuestionada por Becky Félix, quien es secretaria del Tribunal Disciplinario durante el juicio del 1 de mayo,
Mercedes Castillo, es presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, en la asamblea que destapó la olla de grillo del IPPPP, pidió clemencia a la asamblea para que Batista no fuera suspendida de sus funciones. Dice que el cuadro del Colegio Dominicano de Periodistas es más feo. Pero a mí me parece que cuando él hace esto se refiere al SNTP, porque más abajo dice que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Olivo de León lleva 10 años manejando esa entidad como si fuera su finca, según él. Bueno, nosotros tenemos muchos años conociendo a Olivo de León como siendo el presidente a nivel nacional de nuestro gremio. Para poder ingresar a ese gremio, y eso, aquí es donde está la disyuntiva y lo que habló Miguel en la entrevista que le hicimos y esas cosas. Para poder ingresar a ese gremio hay que pagar unos 700 pesos, 500 de inscripción y como 1.200 por concepto de cuota por un año en adelantado. Cuando nosotros entramos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, sí teníamos que pagar una cuota. Pero a nosotros nos cobraron 500 pesos de inscripción. Y la aceptación de nosotros fue a unanimidad por el gremio completo. Yo tengo 10 años que pertenezco al SNTP aquí en la provincia de Duarte. Sigue diciendo el señor Castro que de León, sin ser egresado de una escuela de comunicación universitaria, ahora pretende dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas. Aquí es bueno que hagamos un aclarando. El Colegio Dominicano de Periodistas es una institución, como le dije, colegiada, que tiene a todos los periodistas, incluye a los periodistas. La misma es institucionalizada en la República Dominicana. En esta institución, aunque hoy en día se aceptan los periodistas egresados de universidades, aquí en San Francisco de Macorís la formación del mismo no fue con periodistas académicos, sino con periodistas que eran empíricos. Ahora, esa era una época donde el periodismo aquí se estaba desarrollando. Y los periodistas franco-macorizanos que fueron aceptados allí tenían todo el mérito, ya que eran personas que en su momento hicieron su trabajo, hicieron un trabajo para la historia. Personas como Francisco Calderón, Pedro Fernández y otros que Mateo Jonás Castillo, Primo Jonás, entre otros, fueron personas que hicieron su trabajo. Y gracias a eso se le dio la gracia, precisamente, valga la redundancia, para ellos ser los organizadores del Colegio Dominicano de Periodistas aquí en San Francisco de Macorís. Sigue diciendo que el candidato del movimiento, Marcelino Vega, a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas desde hace alrededor de 2 meses, es empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esto fue... No me dice la fecha en que fue publicado esto. No me dice la fecha en que fue publicado. Bueno, pero sigue diciendo, Santo Domingo UAS, contratado por el rector Mateo Aquino Febrillé para realizar un programa en Radio UAS. Que no funciona, dice que Radio UAS no funciona, está nombrado en el Departamento de Comunicación Social, donde devenga más de 35,000 pesos. Aquí empieza la cosa a uno a pensar, a propósito de algo que dijo Xiomara Almanzar, en algo que vamos a leer ahorita. Lo más interesante es la circunstancia en la cual llega Olivo de León, resulta designado en la Escuela de Comunicación Social de la UAS. Pero es que Olivo de León, lo que es, al igual que yo, un trabajador de la prensa, pero él no es periodista. Los empleados hicieron una huelga por 2 días. Ese paro era una exigencia a que se respetara en la UAS los puestos donde tienen que ser nombrados los periodistas profesionales, que se respetara la profesionalización de la carrera de comunicación social. Aquino Febrillé respondió quitándole la compensación. Cuando acudieron a las instancias últimas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
a expresar la queja, el presidente de ese organismo, Olivo de León, vino al despacho de Aquino Febrié a tratarle el problema y salió con un nombramiento en el área de conflicto. Entre los afectados hay un periodista, los dos son miembros y directivos del SNTP y es muy solidario al actual secretario general del SNTP. Los demandantes abogaban para que volviera a la escuela de comunicación, el periódico El Universitario. Quiero decir algo con esto del periódico El Universitario. El periodismo aquí se trabaja en la universidad, sin embargo en los países civilizados, estos laboratorios de comunicación, a propósito de que aquí se quiere poner la tanda única, existen desde la primaria y la juventud trabaja la prensa desde el principio. Sería bueno que aquí se usara ese elemento, ya que el asunto de la comunicación se puede comenzar desde pequeño. Es por eso que nosotros vemos como muchos jovencitos en países civilizados ya trabajan la comunicación desde muy jóvenes. Pero bueno, este laboratorio estudiantil fue trasladado por el actual rector hacia el Departamento de Relaciones Públicas. Además, plantaban que en la gerencia de comunicación UAS se ha nombrado un profesional del periodismo. En la actualidad ese cargo es desempeñado por un diseñador gráfico. Bueno, eso tendríamos nosotros que ver, porque es que el asunto es que, como yo le dije en la primera entrada de este programa, la televisión y los medios no son solamente de los periodistas, sino que hay mucha gente envuelta en esto. Y tiene que ver mucho con la capacidad y la formación cultural y la información que tenga la persona. Entre los periodistas hay muchas personas que no tienen la suficiente información. El defensor de los trabajadores de la prensa viene a resolver un conflicto y se le vende al patrón, dice Castro. Y lo peor es que fue nombrado para cobrar en el lugar de la discordia. Oiga, Olivo, carajo. El eterno secretario general del sindicato es eficiente en funciones también. Labora en el Ministerio de Administración Pública. Oigan eso. De acuerdo a fuentes confiables. Además, es enlace de la Lotería Nacional. Todo eso lo tenía Olivo de León. Pero la cosa no se queda ahí. Como le dije hace un momento, esto yo lo encontré aquí en una pregunta que hacía Tommy García. Él preguntaba quién ganó las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Nuestro amigo Maximiliano Sadaña le contesta que fue un solo candidato. Ojo. Nuestra amiga Ramona dice que los gremios están en un perfil muy bajo. ¿Cuánto lo siento? La periodista Ramona Mercedes, de Diario TV, el programa de Telenor. Nuestra otra amiga, Katia Encarnación, habla de Miguel Castillo, el primo a quien ustedes vieron que fue quien ganó aquí en San Francisco de Macorís. Y Tommy García pregunta que quién ganó en Santo Domingo. Y Katia le dice que el Calvo. Al Calvo, yo supongo que él se refiere a Olivo. Entonces aquí entra mi querida amiga Xiomara Almanzar Peña. Qué lengüita. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tiene que ser clausurado urgentemente porque ya ese mercado no llena las expectativas para las cuales fue creado. Da pena y vergüenza que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hay un grupito que nada más lo quieren para vivir de él. Son un grupo de alimaña ponzoñosa que quieren usar a los miembros como si fueran borregos. ¿A quién le importa quién ganó o no ganó? Dice mi querida amiga Xiomara Mansa y Katia la segunda riéndose. Entonces entra José Suriel. José es de la antigua directiva, ahora está en Nueva York, de la de mi amigo Francis de León, que ahorita vamos a hablar de antes y después de Francis. José Suriel dice: mis más sinceras felicitaciones a mis amigos y colega Miguel Castillo y a todos los que componen su directiva. Les deseo lo mejor y les exhorto a que sigan trabajando con ahínco y tesón
No se dejen avasallar de aquellos que solo saben obstaculizar a los que quieren trabajar para echar hacia adelante nuestra institución. Cuídense mucho, hermanos, dice Jos. Xiomara le contesta y le dice que en este país hace tiempo que la dictadura pasó y los periodistas ni tienen persecución, ni tienen lengua coartada, y ese sindicato solo funciona en eventos, viajes, fotos. Ya los hombres y mujeres no luchan con gallardía y tesón en favor de los derechos. Hoy no están. Es aquí donde mi amiga Xiomara da en el clavo. Nosotros vemos, vamos a hacer un poco de historia. Partiendo de nuestra amiga, partiendo de nuestra amiga, nuestra querida y apreciada y directa amiga, recordamos a nuestra amiga Germania Cuello como la última persona que realmente tuvo esa preocupación por el gremio. Nosotros recordamos que carnetizó a los miembros del sindicato aquí en San Francisco de Macorís y tuvo mucha preocupación por todos los que somos miembros del sindicato. Después de ella, nosotros hemos visto que no hay esa preocupación, y muy por el contrario, lo que observamos es una gran cantidad de personas que realmente lo que están haciendo es que están disfrutando de la vida. Que están disfrutando de la vida con lo que es los favores que le puede dar el sindicato y el colegio. Nosotros tenemos una serie de fotografías donde vemos a una serie de personas que no con el asunto de los viajes a los hoteles que se financian ellos mismos, sino, por ejemplo, como los asuntos de Copresida, que nosotros hemos visto como un grupo dentro del gremio aquí se van y dejan a los otros. Mucha de esa gente que se van no tienen ni siquiera medios, sino que ellos van aprovechando la coyuntura y se van a divertir. Pero ni siquiera tienen un medio como este para ellos poder expresar la razón y el motivo por el cual Copresida los usa a ellos para ir a llevarlos a lujosos hoteles a comer comida buena. Muchos de ellos, cuando están allá, piden arroz, habichuela y carne, como si estuvieran en su casa, habiendo una gran variedad, porque, ¿verdad? No. El asunto de la cultura general, que es lo que yo quiero decirle a Luis, que todo el mundo no es, por ejemplo, en el caso de todos los locutores carnetizados, no todos tienen cultura general, ni de todos los periodistas académicos tienen cultura general, ni siquiera entre nosotros, los trabajadores de la prensa, no todo el mundo tiene cultura general. Y desgraciadamente, estas son las gente que van tomando el sindicato. Aquí en San Francisco de Macorís, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa se le permitió, porque había una crítica de los nuevos académicos que salían de las escuelas, que se quejaban de que que ellos llamaban empíricos, y a mí me gusta llamarlos autodidactas, porque lo han demostrado, que los empíricos no lo dejaban pasar. Sin embargo, esos empíricos hacían un trabajo mucho mejor en relación al gremio que lo que hacen ahora mismo los académicos. Después que Germania Cuello dejó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se cerró, como hablaba Miguel se cerró. Y lo que dice el amigo Castro aquí, bueno, el sindicato era a paredes cerradas, pero ahora mismo lo que se está observando es que realmente, es como dice Xiomara aquí, que se está haciendo una serie de cosas que no son
O sea, no son la búsqueda de lograr un sindicato y lo que era antes. Pero lo más interesante es que entró el señor Robinson Castro, el mismo que escribió el artículo aquí, y señaló a nuestro amigo Martín Camilo, miembro del Instituto de Previsión de Protección al Periodista, y dice que recibió 103.125 pesos durante el año 2013. Vaya, Martín, de acuerdo al informe de ese organismo rendido por el presidente Domingo Batista el 25 de mayo durante la asamblea del IPPP, que está quebrado, dice él. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro amigo Martín Camilo a propósito de ese señalamiento que le hace el amigo Robinson Castro. Escuchemos a Martín. Martín Camilo, hemos visto que se te ha señalado en una irregularidad de que tiene el sindicato y el IPP específicamente. ¿Qué tú podrías decirnos sobre eso? Mira, en julio 2012, la Asamblea Nacional anual que hace el Colegio Dominicano de Periodistas, yo asistí como miembro. La palabra miembro significa que la gente cree que es miembro, no, es que es el cargo más pequeño de la directiva del IPPP. Y ahí yo me entero ese día que el proyecto de vivienda que estaba manejando el IPPP, el presidente Domingo Bautista, lo había dado un carácter casi personal en el manejo de los recursos que entraban, en el sentido de que le entregaba dinero a los ingenieros para ubicaciones sin ningún papelito. ¿Qué resulta? Que a raíz de que los adquirientes que habían apartado algunos otros proyectos de apartamentos, al ver que ellos no tenían el dinero para el pago del iniciado, a la fecha que habían pautado, comenzaron a pedir su dinero. Ahí se destapa que no estaba el dinero, porque eso le había dado los ingenieros para ubicaciones y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? En esa asamblea que te cité de julio de 2012, cuando entregan el informe financiero y se habla de eso, ahí que uno viene a informarse de esa situación. Yo tomé un turno y realmente tengo como testigo a Tomás García y a Katy Gracio que estaban ahí. Además, eso estaba transmitiendo por internet en ese momento, incluso mandaron a pagar el internet cuando se dio eso. Que yo dije que cómo era posible que el presidente del IPPP estuviera manejando esos asuntos personales, que cómo era posible que en el informe aparecía que a los miembros directivos, entre los que estaba yo, se le había dado de que 105.000 pesos, no a uno solo, sino distribuido durante el año, de 2011 al 2012, en la famosa compensación que se le ha dado directivo para los gastos de que tiene que viajar de San Francisco, el de Santiago a la capital y así. Yo dije que a mí no me está mandando un chele, que a mí me habían hecho 4 pagos y que el último correspondía a enero 2010. Oye, eso fue en el 2012 que se produce eso. Correspondía a enero 2010, pero como lo habían dado retroactivo, porque me lo dieron en agosto 2011. Entonces, que aquí le daban eso, y yo, que mientras sucedía eso, el IPP no tenía cuarto, y que aquí en San Francisco los pensionados no se le daba el dinerito de la pensión que le correspondía, que yo no permitía eso. Ahí, al destaparse esa situación, se eligió una comisión presidida por David Lorenzo, de la corriente Convergencia, el chino San, Rafael San el chino, y otras personas más, que ninguno era de la corriente a la que pertenezco yo, Marcelino Vega, ni la que pertenece el señor Domingo Bautista. Solamente había una persona que estaba cercana a esa corriente, a Marcelino Vega, pero que es una gente sin fu ni fa, como se dice. Bueno, esa comisión realizó las debidas investigaciones, a mí me entrevistaron, dije cuánto tenía que decir, que en la reunión del IPPP hacíamos una reunión, vamos a suponer este mes, y que en el próximo, si se hacía una reunión, no se leía acta anterior, y que nunca se había informado que él estaba dando dinero a los ingenieros, que nunca se había dicho en la reunión que yo había participado que los adquirientes habían depositado dinero para apartar apartamentos, que yo conocía todo eso. Y que cuando me preguntaron qué yo planteaba, yo que si llegaban recursos a la institución, había que atender las necesidades de los pensionados, pero jamás pagar la compensación, aunque yo tuviera que bajar de San Francisco de Macorís. Y lo decía no porque no me estuvieran dando a mí, sino porque yo pienso que era lo más correcto. Bueno, yo tengo el informe de esa investigación, que lo quiera lo puedo presentar, donde está la entrevista mía, que hicieron demás. ¿Qué recomendó esa comisión? Que había habido un manejo irregular, que había habido poca vigilancia de todos los directivos ante la situación que había manejado el presidente, y que había que hacer alguna amonestación verbal a los directivos menores por el hecho de que no habían sido vigilantes. Pero entonces, ¿qué vigilaba uno si no daba información el presidente? Si no daba información, tú no podías estar enterado. O sea, ahora en la última asamblea, a la que yo no asistí,
dice ese muchacho que yo lo conozco así de vista porque es un fastidioso, el Reinaldo no sé qué, ahí, que me dieron 103.125 pesos en el año 2013. Ahora, yo estoy buscando su domicilio porque él va a tener que presentarme a mí las evidencias que él tiene que me dieron eso a mí, porque yo hoy tengo la colectilla de los 4 chiquecitos, dos de 3.000 y 2 de 3.125 pesos que me llegaron a dar en 4 años, que religiosamente me debían dar 3.000 pesos mensual, o los 3.025 la última vez que lo aumentaron, de ahí hacia adelante, porque por ahí ha pasado como directivo el difunto Rafael Tavera, que en paz descanse, Rafael San, de aquí de San Francisco, Freddy Rodríguez, en 2 ocasiones, David Díaz, y quien les habla, Martín Camilo. Y sabemos que eso es legal, que se le da esa compensación, pero que a mí no me la estaban dando. Tuve la mala suerte de que el IPPP llegó a crisis cuando yo fui directivo. Bueno, pues ya ustedes escucharon ahí lo que dijo Martín. Martín dice que no, que es lo que realmente lo que hacía era su trabajo. Pero lo que a nosotros nos duele en esta situación, en esta realidad que nosotros estamos viendo, es que sí hay una situación que ha cambiado radicalmente la política y la ideología y para lo que fue hecho el sindicato y el colegio. Ustedes oyeron a nuestro amigo Miguel Castillo decir que esa gente era porque no querían pagar. Miren, hay un grupo dentro del sindicato y todo eso han pagado. Ese grupo tiene de dónde pagar. Entre ese grupo, que no son todos, hay personas que pagan muy cómodamente, pero tienen que hacerlo así porque ellos tienen las condiciones debido a que ellos manipulan ciertas cosas. Ahora todos los miembros del colegio y el sindicato no tienen condiciones porque muchos de nosotros no recibimos nada, ni de gobierno, ni de ningún lado, simplemente con los ingresos por nuestro trabajo. Porque nosotros no nos andamos vendiendo al mejor postor. Como dice Xiomar Almanzar, hay mucha gente que tiene jipeta, que vive bien, que andan de lujo, que andan bonitos, que tienen placeres. Pero busquen qué es lo que están haciendo. Busquen qué es lo que están haciendo. Y muchas veces el sindicato y el colegio, esa gente son los que ellos priorizan porque son los que pueden pagar. Entonces yo no entiendo cuál es la metodología cuando tú estás sacando a la gente que realmente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que en el Colegio Dominicano de Periodistas, que entre los locutores, son gente que necesitan la ayuda de ustedes. Sin embargo, esas son las gente que ustedes están sacando de ahí. Esas son las gente que ustedes están sacando. Vamos a una pausa. Ya los dominicanos en la ciudad de Nueva York tienen donde ir a tintar, montarle radio y alarma a su auto. RH USA Auto Sound Accessories en la Girón Avenue 1491, esquina 172, Bronx, New York, 1045, con el teléfono 718-992-1070. Recuerde, RH USA Auto Sound Accessories. Allí encontrará servicios para su auto y algo más. Pues bien, señores, ya yo creo que no hay más nada que hablar. Mi consejo tanto al sindicato, al colegio, como a la organización de los locutores, es que traten de sanear los gremios y que se fijen bien, porque eso de una serie de gente ahí, estar usando los gremios que son para protección, información de la verdad, y usarlo ahora simplemente para escalar, eso está mal. Eso no se puede apoyar. Aquí lo voy a dejar y nada,
Yo soy Héctor Jason, esto es SFM en ciudaddeljaya.com. Hoy tuve un programa muy accidentado, pero Una desolación, soy como un lamento quisqueyano que un día empezó y no va a terminar, ya nada hace daño. ¡Wow! Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.